Bien, perfecto. Bueno, primero que nada me voy a presentar, si bien ya he estado ahí medio escondido en las clases, en algunas de las clases teóricas de Cristian. Mi nombre es Nahuel, Nahuel Cuesta Luengo, mi nombre completo. Para los que no me conocen, soy el JTP de la materia. Y básicamente soy un ayudante más, pero con algunas responsabilidades de supervaca que implican manejar toda la parte administrativa de la materia, ¿sí? Más que eso, después soy simplemente por el que más van a escuchar hablar acá, pero un ayudante más. Junto conmigo en la cátedra están Damián Candia y Lucas Dicunzo, lo que son componen el resto de la parte de práctica de la materia. Bueno, Cristian, que ya lo conocen, el profesor de la materia en la parte teórica. Eh, si bien tenemos todos estos títulos y demás, la idea es que nos pueden consultar a cualquiera de todos los que son los temas de la materia. Eh, Teoría y práctica están muy de la mano en esta materia, así que digamos que pueden consultar indistintamente, pero traten de llevar por ahí, por una cuestión de organización, más que nada, consultas de los temas que van viendo en la teoría con el profe de la teoría y consultas de cuestiones de práctica con los docentes de la práctica, ¿sí? Dicho esto, cualquier cuestión administrativa que tengan sobre inscripciones, más adelante algo, no sé, algún certificado que necesiten, problemas en caso de tener algún inconveniente para rendir en las fechas que estipulamos y demás, todo eso sí lo dirigen a mí. Eh, Mi nombre, ya les dije, Nahuel, mi mail, perdón, es ncuesta.info. Eso creo que está en las teorías de Cristian, pero por las dudas lo voy a poner en el chat ahora. ¿Sí? Cualquier consulta personal que necesiten hacer sobre temas administrativos me la pueden dirigir directamente a mí. Eh, Traten de no utilizar el foro para ese motivo, sí, pero sí para cuestiones generales está el foro disponible. Voy a empezar a compartir la pantalla de paso. Bien. Eh, Perfecto. Como les comentaba, eh, me fui acá. Esperen que se me desorganizó todo. Ahí está. Tengo mi machete acá para no olvidarme nada de las cuestiones que quería charlar con ustedes. ¿Sí? Eh, ¿Qué tenemos? El tema de la modalidad de cursada, ¿sí? Que es lo primero. Si bien todos estos temas ya creo que con Cristian los han charlado por arriba, siempre me gusta aprovechar la primera clase como para comentarles nuevamente esas cosas y que puedan sacarse cualquier duda que tengan al respecto, ¿sí? Con respecto a la modalidad de cruzada, vamos a tener cuatro prácticas, si no me equivoco. Ya chusmeo, sí. Cuatro prácticas sin contar la práctica cero, que es opcional. En las que vamos a ir viendo evolutivamente distintas partes de la materia, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que ya deberían haber arrancado si pudieron en la práctica uno, que es las partes más básicas, y después vamos a ir incorporando conceptos más complejos y a su vez incorporando otros elementos que ya no son tan propios del lenguaje en sí, sino de algunas librerías o gemas ya externas, digamos, al lenguaje propiamente dicho. Em, las prácticas, esto es algo que hemos implementado el año pasado y creo que lo vamos a mantener para este año eso. Las prácticas van a tener entregas asociadas en las que vamos a tratar de que lleven un proyecto de algún tema, ¿sí? Que ya les vamos a ir publicando. A lo largo de la cursada van a ir haciendo crecer ese proyectito, arrancando obviamente a la altura de las prácticas. Práctica uno normalmente no, pero ya con la práctica 2 van a tener la primera entrega, eh, coincidiendo más o menos los temas que van a ir viendo en las prácticas con lo que tienen que ir incorporando para cada entrega. La idea es que van a tener un proyecto, les vamos a dar una temática, les vamos a indicar claramente cuáles son los requerimientos y demás, y ustedes van a tener que ir implementándolo. Arrancarán con algo medio básico, después lo irán
extendiendo y agregándole nueva funcionalidad a partir de nuevos requerimientos que van a ir surgiendo con el paso del tiempo y de las prácticas, ¿sí? Y finalmente van a hacer una entrega final, un trabajo práctico integrador final, en el cual van a estar haciendo un proyecto con Ruby on Rails, incorporándole todo lo que han hecho en las entregas anteriores, ¿sí? Las entregas no son de aprobación obligatoria, las intermedias, pero sí la final. Para obtener la cursada van a tener que aprobar la entrega del trabajo final y hacer un coloquio de defensa, ¿sí? Mailén consulta cuánto tiempo aproximadamente tienen para la práctica, para cada una de las prácticas, en realidad no solo la práctica uno. En general van a ser entre 2 y 3 semanas, ¿sí? Como les decía, son 4 prácticas. Para las primeras solemos dar menos tiempo porque no es necesario tanto tiempo para avanzar. Y por ahí con las otras, eso nos quitaría, si damos más tiempo para la primera, nos quitaría tiempo para las otras que por ahí sí demandan más. Eh, pero en general van a tener mínimo 2 semanas para cada práctica y las entregas vamos a ir pautándolas, no los queremos agobiar con fechas de entrega muy seguidas. Y van a tener, si mal no recuerdo, hacíamos 2 entregas intermedias y una tercera entrega, 2 entregas más, perdón, que son la entrega final y el recuperatorio de la entrega final, ¿sí? Eh, Todo eso igualmente voy a tratar de armar un cronograma como para que ya lo tengan en mente y tengan más o menos una idea de antemano y con anticipación, eh, para ver cómo van a tener las fechas de entrega. Eh, con respecto a esto de las entregas, como les decía, la forma de aprobar la materia es con la cursada, perdón, no la materia, es mediante la entrega del trabajo final, la aprobación de este, ya sea en primera o en segunda fecha de entrega, ¿sí? En la entrega final o en el recuperatorio de ella, y el coloquio de defensa. Eh, Estos trabajos son individuales, no son grupales. Si bien la temática se comparte y sabemos que obviamente se ayudan y está perfecto que así lo hagan, la idea es que el trabajo sea individual, ¿sí? Em, Van a tener, como les decía, el coloquio de defensa. No hay parciales, ¿sí? La materia no tiene parciales, sino que solamente entrega. Y van a tener consultas, obviamente, durante toda la cursada, tanto para las entregas como para las prácticas en sí. Eh, pero bueno, como les decía, voy a tratar de publicar en estos días un cronograma como para que tengan una idea. En todo caso, el cronograma será tentativo. Si vemos que hay que ajustar algo, se modificará más sobre la marcha, pero más o menos ya van a tener una orientación de la organización de la materia. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ustedes, si no tienen dudas, si no necesitan interrumpirme eso, no es necesario que contesten. Em, yo, ante el silencio, asumo que puedo seguir. Eh, bien. Después, tema de las vías de comunicación. Perdón, una cosita más sobre las consultas. Ya sí, esto ya lo hemos escrito y hablado en clases anteriores. Quedamos en el horario este de 11 a 13 los jueves para las prácticas. Em, Más sobre el final de la materia, normalmente lo que pasa es que como Cristian termina con las teorías, por ahí se nos habilita también hacer alguna consulta los martes en el mismo horario. Así que eso, bueno, lo iremos avisando con tiempo, pero viene bien sobre todo para la parte del trabajo final y la entrega. Em, Sobre las vías de comunicación, como ya saben, tienen en la plataforma de cátedras, tienen un foro de consultas que está disponible siempre. Pueden hacer la consulta los fines de semana cuando quieran. Obviamente las respuestas pueden ser o de compañeros o compañeras o pueden ser de alguno de los docentes. En la medida de lo posible contestaremos lo más rápido que podamos. Em, pero bueno, tienen esto disponible como primera herramienta de consulta fuera de los horarios de clase en sí, ¿sí? Tienen las teorías, como ya les ha contado Cristian, del año pasado, las teorías de este año. Y para nosotros tienen, para la parte de práctica, tienen las prácticas del año pasado también grabadas, ¿sí? Las que eran con alguna explicación o algo están grabadas y están disponibles en YouTube. Las pueden consultar. Em, Sobre las prácticas, las vamos a ir publicando acá. Ya surgió una consulta, si no me equivoco, había sido Inti que intentó, pues están en un repositorio en GitHub.
Pam. El repositorio de prácticas están abiertas, las pueden descargar si quieren, pueden chusmear cómo las tenemos hechas, cómo está organizado el repositorio para generar los PDF y demás. Em, Acá tienen disponibles, si ustedes quisieran, se pueden bajar ya todos los materiales. En general, lo que les recomendamos es que si quieren ir chusmeándolos está perfecto, em, pero puede que cambien, ¿sí? Por ejemplo, hoy mismo, de hecho, después de haberla publicado, inclusive cambiamos algunas cosas de los enunciados de la práctica 1, así que la volví a publicar y generamos una nueva que fíjense que está generada hoy, ¿sí? Así que bueno, eso lo tienen a disposición si quieren, pero eh, tengan en cuenta que siempre lo que se debe considerar como que sería la Golden Master, la versión eh, oficial, es lo que está en cátedra, ¿sí? Me consultan en el chat. Perdón, porque el directorio 00 ambiente se llama solo 00. Bien, después lo voy a chusmear. Gracias. Eh, en el punto. Ah, en el último punto de la práctica cero. Bueno, listo. Después lo chusmeo, Jerónimo. Muchas gracias. Em, bien. Después, sobre las vías de comunicación, también lo que les quería comentar es que estamos implementando. Valentín consulta si se tienen que quedar por lo que está subido en GitHub. No. O sea, pueden hacerlo, pero la versión oficial o la que tienen que considerar es la que está en cátedras, no en GitHub. Y sobre las vías de comunicación, este año estamos viendo implementar un servidor de Discord para que tengan alguna herramienta más de comunicación desde la cátedra, obviamente, si ya tienen algo organizado por Telegram, WhatsApp, lo que sea, digamos, corre por cuenta de ustedes, pero desde la cátedra estamos armando un Discord que vamos a mandar la invitación ni bien lo tengamos ya cocinado, pero la idea sería con un uso responsable que puedan comunicarse también por esa vía y nosotros vamos a estar ahí, que a veces es más ágil para responder que el foro de cátedras. Por ahí es una pequeña charlita y ya con eso se resuelve alguna duda que por ahí por el foro termina siendo un mensaje de ida, mensaje de vuelta, mensaje de ida, de vuelta, con el delay y las complicaciones que suele tener, no es tan ágil. Pero de eso les vamos a ir avisando. Todo lo que yo les comente, que hay muchas cosas que estamos cambiando o empezando a implementar este año, cuando estén cerradas y listas para que ustedes las conozcan y las vean bien, les vamos a avisar obviamente por el foro, que es el foro de avisos, que es la vía de comunicación oficial nuestra de la cátedra. ¿Sí? Bien. Y con respecto al punto de este que aparece acá, que es TDD, Test Driven Development, ¿sí? Para mi inglés zapallo, lo escribo. Si lo pueden ver, Test Driven Development. Nuestra idea siempre desde la cátedra es tratar de promover, no solo enseñarlos el lenguaje, sino tratar de promover buenas prácticas, ¿sí? Tratar de, desde nuestra experiencia personal, desde lo que nos ha pasado laboralmente a nosotros y lo que consideramos que han sido aciertos o desaciertos, tratar de eh, no bajarles línea, pero sí darles recomendaciones sobre de las cosas que consideramos que son beneficiosas, ¿sí? Una de esas cosas siempre ha sido el Test Driven Development, que es básicamente desarrollar considerando los test o testear y luego desarrollar o como quieran verlo, pero lo importante de esto no es el TD de la metodología en sí, que a veces termina siendo engorrosa y difícil de implementar, por eso tediosa, sino el hecho de considerar que cuando uno está desarrollando cualquier cosa, no solo en Ruby, sino cualquier cosa, está bueno tener test de unidad, test de funcionales, test de integración, el tipo de test que quieran, pero que les dé una tranquilidad a ustedes de que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y también a futuro, y esto lo digo por experiencia, también les da la tranquilidad de que cuando cambian algo, aunque estén tirando de un hilito muy escondido dentro de su código,
no estén haciendo que ese hilito que tiran les desarme una estantería entera del otro lado del proyecto. ¿Sí? Entonces, TDD, si bien no es algo que lleguemos a dar en la materia, queremos tratar de fomentarlo, de promoverlo y de recomendarlo, o aunque sea el hecho de tener test. Así que lo que vamos a tratar de publicarles, que ahora les voy a mostrar un poquito, es un esfuerzo que arrancó haciendo Cristian, que está haciendo Cristian, de hecho nos vamos a sumar el resto en breves, pero que es un proyecto en el que van a tener test de unidad escritos para los ejercicios de las prácticas, ¿sí? Y ustedes van a utilizar eso, si quieren, esto es opcional, aclaro, pero van a poder bajarse, clonarse el repositorio, hacerse uno propio y resolver los ejercicios siguiendo determinada estructura en los archivos y en los nombres de los métodos que tengan que implementar. Y a partir de eso tener ya los tests escritos o escribir los propios y ver que los ejercicios los están resolviendo bien. Más allá de la forma eh, correcto, claro, Intimate tipo Exorcism, claro, es la misma idea. Nosotros les decimos cómo, o les damos las herramientas para que ustedes puedan probar con los tests de qué es lo que se espera para cada ejercicio. Ustedes implementan el ejercicio, corren los tests y ven si pasan. Si pasan quiere decir que resolvieron el ejercicio de una manera adecuada, ¿sí? Que el resultado es adecuado. Y ya con eso tienen un feedback automático de por lo menos saber si lo encararon bien en términos de la solución, del resultado. Después si tienen dudas de cómo es la implementación en sí, si había que usar, no sé, un each, un map o un reduce, no sé, lo que sea, eh, todo eso sí lo pueden consultar ya a alguno de los docentes o entre ustedes, pero por lo menos ya tienen un feedback de que el ejercicio está resuelto y el resultado es el esperado, ¿sí? Y de hecho muchas veces los tests ayudan a entender para qué lado deberíamos encararlo, ¿sí? Así que eso es un pequeño esfuerzo que se está haciendo como para darles una herramienta más. Esa herramienta justamente lo que buscamos es que les haga a ustedes un poquito de ruido en los beneficios justamente de tener los tests, ¿sí? Les muestro muy rápidamente. Yo acá estoy en el editor de código. Esto es más o menos el repositorio que van a tener. Van a tener un directorio src donde va a estar el código fuente de sus resoluciones, ¿sí? Y uno de test donde van a estar los tests implementados. El src debería venir o prácticamente o completamente vacío, ¿sí? Si bien ahora van a tener ahora tengo las implementaciones porque es lo que se ha desarrollado para esto. Esta es la parte que van a hacer ustedes. Y los tests los van a tener con ya los casos y los tests armados. ¿Sí? Por lo menos en las primeras prácticas. Después todavía estamos discutiendo internamente en la cátedra eh, si va a ser, si no es más beneficioso tal vez que lo que terminen haciendo sea en las últimas prácticas implementar ustedes también los tests. ¿Sí? Nosotros dejarles por ahí planteados los casos o comentados los casos que deberían testear y ustedes además de implementar la solución también pueden implementar los tests. ¿Sí? Así hacen el ejercicio completo. Pero acá van a tener un proyecto en el que ya está todo funcionando, no hay que pelearse con acomodar librerías para que todo funcione y demás, y con eso ya van a poder salir andando de una manera muy práctica. ¿Sí? Ahí me están consultando Bailén. Para trabajar con lenguaje vamos a poder trabajar con IDE, prefieren que trabajemos desde terminal y con BIM. Eso es una cuestión totalmente personal. Yo no podría tomar la decisión por ustedes. Em, de hecho, van a ver, Cristian trabaja en la terminal con BIM y a mí me van a ver en este ciclo de mi vida usando Visual Studio Code. En otro momento he usado RubyMine, en otro momento he usado BIM, también como Cristian. Es una cuestión más de decisión de personal y de gusto. Eso. No les imponemos nada, si les recomendamos si usan un editor. Nosotros en general usamos BIM porque es espectacular y es súper potente. Y cuando nos vamos a algo más parecido a un IDE o un IDE, Visual Studio Code es gratuito, el RubyMine es excelente para desarrollo en Ruby, pero es pago, salvo que tengan se consigan por ahí el eh, RubyMine JetBrains, perdón, que es la empresa que lo hace. Voy a escribir el nombre
escribir acá, así que he grabado. RubyMine es el IDE. Tenía un programa para estudiantes y para docentes que se suscribían y les daban una licencia gratis por un año y se podía renovar. Si quieren probarlo. La verdad que está buenísimo. Pero es pesado. Tengan en cuenta que es un IDE, es pesado. El Visual Studio Code es más liviano, yo por eso estoy hoy por hoy por esos pagos. Bien, lo que les iba a mostrar del el proyectito este. La documentación ya la tendrán para verla, pero en sí los pasos para hacerlo funcionar es asegurarse que tengamos, yo tengo por acá para hacer los pasos y que los vean rápidamente. Hago un gem install bundler, ¿sí? Después de eso corro el comando bundler. Esto ahora en este momento no importa, pero sepan que esto sé que con Cristian lo hablaron. Una gema es una librería y gem es el comando que nos permite gestionarlas en Ruby. Y con esto instalamos una librería, una gema que se llama Bundler, que es una herramienta que lo van a ver en una de las prácticas para instalar dependencias, gemas en nuestro proyecto. Y Bundle es el comando de Bundler que nos permite justamente instalar las dependencias que tenemos especificadas, que son todas estas. Fíjense que hay un montón de cosas que si no tendríamos que instalar a mano. ¿Sí? Antonio, la consulta si Rails hay que instalarlos de ahora. No, no tienen que hacer nada que no les digamos. De hecho, no, salvo estos casos así muy particulares, no van a tener que instalar nada más que el lenguaje hasta las prácticas en las que les indicamos cómo hacerlo. Si querés, Inti, hacer la consulta mientras yo voy avanzo con esto. Después de haber instalado las dependencias, ¿sí? Podemos usar el proyecto desde una consola IRB. Recuerden que es una IRB es Interactive Ruby, es una consola interactiva de Ruby. O correr todos los tests con el comando rake. Rake es la versión de Ruby del comando make, implementada en Ruby y nos permite correr tareas, básicamente. Cuando corramos este comando rake, el comando va a correr Rubocop, Minitest y SimpleCop. Y todos estos nombres raros que les estoy diciendo son básicamente Rubocop es un linter, ¿sí? Un analizador estático de código que nos permite formatearlo bien y a su vez nos ayuda a veces a evitar cometer errores con nuestro código. ¿Sí? Minitest es la librería por defecto que trae Ruby para correr para test de unidad o test de distintos tipos. ¿Sí? Y SimpleCop es una herramienta adicional, una librería que instalamos con ese comando bundle, igual que Rubocop, que lo que hace es analizar la cobertura por parte de los tests que tenemos en nuestro código. Es decir, cuando corremos los tests, qué partes de nuestro código están testeadas y cuáles no, o ejecutadas al menos, no necesariamente testeadas. Entonces, si yo corro rake acá, va a correr primero Rubocop, me tiró un error, ¿sí? Dice que falló y fíjense que acá nos dice, hay una cuestión de estilo que dice que estamos usando una condición if else o un ternario que está negado, que es difícil de leer. Bueno, esto lo divertido que tiene es que Rubocop nos permite corregirlo, ¿sí? Así que le vamos a decir que lo corrija. Y está corregido. Ahora sí, si corro rake, va a correr Rubocop, me va a decir que está todo bien y después va a correr los tests. Y corrió 48 tests, ¿sí? Que están todos definidos en estas clases de test que están por acá, que es lo que se van a llevar de regalo cuando se clonen el repo. Y nos indica a su vez el porcentaje de cobertura, ¿sí? Y como dice por acá abajo, el porcentaje de cobertura no solo nos lo dice en la consola, sino que además nos genera un archivo HTML donde podemos ver esa información, que ya lo tengo abierto por acá, en el que están todos los archivos fuente y el porcentaje, que en este caso es todos al 100, el porcentaje de cobertura que tiene cada uno. Si en alguno de los casos nosotros, por ejemplo, supongamos que borro todos los test que tiene este longitud. Entonces longitud, si yo vuelvo a correrlos, quiere decir que no va a estar testeada esa clase. El porcentaje de cobertura general bajó, si se fijan, al 98,04. Y refresco la página. Fíjense que longitud no está cubierto al 100%. ¿Sí? Van a ver que hay estas líneas que están en verde son las cubiertas y las rojas son las que no.
hay líneas que, aunque yo no llame a la función, están como cubiertas. Y esto es porque el intérprete de Ruby, para saber que tiene el archivo cuando lo incluimos, esta línea la interpreta, pero no el cuerpo del método. ¿Sí? No es que hay un bug ni nada por el estilo. Viene por ahí el tema. Bien. Que vuelvo hasta atrás. Perfecto. Más o menos esa es la idea del repositorio. Ustedes lo que harían es abren un archivo acá en src y implementan la función que tiene que tener determinado nombre para que los test funcionen. Y acá hacen el código que ustedes quieren y se fijan si los test fallan, pasan y demás. ¿Sí? Vuelvo a la consulta de Inti. Si tengo una versión específica local en un directorio, ¿se pueden setear gemas para un directorio o es global? A ver, esto lo vamos a ver con Bundler después. Es por proyecto y por gemfile, ¿sí? Que es el archivo que define las dependencias para Bundler, que es esto que tengo acá abierto. Con esto nosotros le decimos, estas son las dependencias de este proyecto o directorio, ¿sí? Estas son las versiones, ¿sí? Que también esto lo vamos a ver, no voy a entrar en detalle ahora, pues lo vamos a ver en la práctica donde se ve Bundler. Pero estas son las dependencias para este proyecto con esas versiones. Cuando las instalamos, se instalan determinadas versiones, ¿sí? Ahora, yo en otro directorio tengo otro gemfile y con otras restricciones y otras gemas y se van a utilizar esas otras en ese directorio, ¿sí? Todo eso se guarda en un archivo que se llama gemfile.log que tiene las versiones de cada una de las gemas que instaló acá grabadas. Entonces sabe cuál tiene que utilizar en este proyecto. En otros va a variar. Sí, espero haberte contestado con eso. Perfecto. Buenísimo. Mailén consulta. Con respecto a la práctica 1, el ejercicio 2 no lo pude hacer, no encontré función y el 6 no entendí. Listo. Ahora, más adelante en la clase vamos sobre las consultas, ¿sí? Eh, bien. Pero haceme acordar, porque tengo muy mala memoria y me voy a olvidar de eso. Em, Después, bueno, eso es lo de TDD. Como les decía, esto es algo nuevo que estamos implementando ahora. La idea es que ir lanzándolo de a poquito y que ustedes lo puedan aprovechar pronto, ¿sí? Em, y les vamos a avisar obviamente por los canales oficiales para cuando esté disponible. ¿Alguna duda más hasta acá de todo lo que hemos hablado? O he hablado y me han escuchado, gracias. Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es la práctica cero, lo primero que hemos publicado, que habla de Git. Sí, voy a hacer una mini presentación. Más que nada me interesa aclarar acá, que es algo, mandé el mensaje, pero quería dejarlo bien en claro. Esta práctica es opcional. Quienes ya estén huchos o huchas o cancheros o cancheras con el uso de Git, no es necesario que lo hagan, pero yo les recomiendo, como viejo lobo de mar, que aunque sea la chusmen, ¿sí? Eh, la parte de la instalación y todo eso obviamente no, porque ya lo tienen que tener instalado si lo han utilizado, pero repasen un poquito los comandos o subcomandos de Git, ¿sí? Más o menos que hace cada uno y demás, como para refrescarlos si quieren, o capaz que tienen suerte y aprenden algo. ¿Sí? Pero insisto, es opcional, no se va a evaluar esto, pero lo van a tener que utilizar porque las entregas, algo que no les comenté, pero pues, bueno, también es un dato de color ahora, van a ser mediante entrega de repositorio en GitHub o en GitLab o en donde gusten, pero así nos manejamos con las entregas, ¿sí? Todo versionado con Git. Eh, Otro detalle que no he dicho, pero siempre en todas las cosas que vamos hablando surge que hay alternativas pagas. Nosotros desde la cátedra nunca les vamos a pedir algo que les genere un gasto económico, sino que al contrario, tratamos siempre de brindarles alternativas que se puedan resolver sin tener que hacer ningún tipo de inversión más que de tiempo. ¿Sí? Eh, Eso es la práctica cero. Ahora, si hay dudas con algo, insisto, quería que las tratemos después de hacer toda esta pequeña introducción. Y después la práctica uno, ¿sí? Lo que me interesa es que eh, quería comentarles un poco lo que es la práctica en sí, si bien la mayoría seguramente ya la estuvo viendo y si tuvieron suerte hasta la pudieron arrancar. Eh,
La idea es que vayan familiarizándose un poco con el lenguaje, con distintos elementos, ¿sí? Que tiene el lenguaje, clases, cómo definir métodos, los iteradores de colecciones, ¿sí? Los atributos generales de los objetos, ese tipo de cosas. Y después que vayan resolviendo algunos ejercicios de algoritmia básica o de situaciones como para que puedan toparse un poco con la implementación de cosas en el lenguaje, ¿sí? Eh, es más que nada con eso. Los cambios de hecho que hemos hecho a los ejercicios que publiqué hoy son más que nada del enunciado pensando en esto de que van a tener un repositorio para practicar TDD y donde van a tener test implementados, donde salió a la luz que teníamos ejercicios en los cuales no le dábamos nombre a las funciones como para identificarlas. Así que los cambios vienen por ese lado, nada más. Eh, pero bueno, distintos ejercicios que van a tener. Van subiendo obviamente en complejidad a medida que se avanza en la práctica, pero todo esto es de nivel introductorio como para familiarizarse con el lenguaje. No tienen que utilizar ninguna gema rara, no tienen que complicarse demasiado y apuntamos a que utilicen únicamente elementos propios del lenguaje en sí, de la librería estándar. ¿Sí? Bien. Eh, y dicho eso, bueno, mi idea después era resolver un par de ejercicios, eso junto con ustedes. Pero si quieren, invertimos un poquito el orden de esto y hacemos que las consultas vengan primero y después hacemos la resolución de ejercicios. ¿Eh? Con respecto a la práctica 1, eh, todos más o menos, aunque sea, pudieron empezar a verla o algo por el estilo. No importa si más avanzados o menos avanzados, digamos, ¿no? Pero bien. Me imagino que muchos habrán comenzado, muchas habrán comenzado por la práctica cero, está perfecto, ¿sí? Insisto, en esta primera etapa no hay, no es que haya un tiempo de entrega ni nada por el estilo, porque en esta práctica no en estas prácticas no van a tener entregas, eh, pero sí después más o menos vayan alineándose, si es posible, con el cronograma una vez que lo publiquemos, como para que no se les desfase mucho, porque si no después se hace medio una bola de nieve ponerse al día. Em, bien. ¿Quieren que hagamos consultas primero y después hacemos la resolución? O al revés, eso lo dejo a libre albedrío de los y las oyentes. Bien, bueno, me parece que ya estoy viendo una tendencia. Eh, si querés, vamos a una cosa. Vamos, Mailén, primero con las consultas que me habías hecho vos, que eran, me parece que eran dos bastante puntuales y hacemos después ya la resolución si nadie más tiene consultas, ¿sí? Eh, Maylin, lo que había consultado era en la práctica 1 del ejercicio 2 no lo pudiste hacer. Esto sería lo que estamos mostrando acá. ¿De qué forma se puede, o formas se puede convertir un objeto, cualquier fuese su tipo de clase o clase, en string? ¿Este? Bien. Este es un poco de investigación, ¿sí? En general, desde el Japo heredan desde la clase Object. Esperen que vamos a abrir acá una consola de IRB. A mí me gusta siempre tratar de mostrarles así, no es que se tienen que quedar con lo que yo digo y confiar ciegamente, porque yo no confiaría ciegamente en mí, sino que vean más o menos qué es lo que está, lo que es, de lo que hablamos, digamos, ¿sí? De una manera práctica. Bueno, ahí Valentín lo que dice sería agregando el método toS a la clase. Justamente lo que les quería mostrar es cualquier objeto que exista, vamos a agarrar por ejemplo, no sé, un time, digamos, un objeto time que es una fecha, ¿sí?
lo instancio y yo a ese objeto podría, supongamos, imprimirlo. ¿Sí? Imprimirlo a la salida estándar con la función o método puts, ¿sí? Del lenguaje. Le paso el objeto y me lo imprimió de alguna forma. Esto que ven acá es la salida estándar y este es el valor de retorno que arranca con este símbolo, ¿sí? Con el rocket, eh, que es nil, ¿sí? Pero porque ese es el valor de retorno del puts. Ahora, ¿qué pasó internamente? El puts lo que espera siempre es un string, ¿sí? O sea que yo le pasé un objeto que no era un string y me lo imprimió igual. O sea que de alguna forma lo convirtió a string. Y esto podría pasar con un objeto de una clase que yo hiciera, ¿sí? Vamos a crear la clase mi clase, ¿sí? No tiene que tener nada. Y así como está, si yo la instancio, supongamos que tengo m es igual a mi clase.new. Y si hago un puts de m, lo que me va a imprimir en la salida estándar es todo ese chirimbolo, ¿sí? Que es la representación del objeto, como las van a ver en general en Ruby, que incluye su posición de memoria, ¿sí? Eh, Eso también lo convirtió en string. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Ahí, como dice Valentín, hay un método medio mágico, ¿sí? Que se llama toS, al que responden todos los objetos, porque está definido en las clases padres de todo, ¿sí? Entonces, no importa qué es lo que retorna, te va a devolver un string, ¿sí? En algunos casos, como en el caso de la clase time, ese método está pisado y devuelve algo que representa mejor esta clase time, ¿sí? Nos devuelve la fecha y la hora y el time zone, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos otra, cuando no está definido por ninguna otra cosa, esto en general devuelve una estructura así que es la clase, dos puntos, la posición de memoria, todo este entre los menor y mayor y un número al adelante, ¿sí? Pero el método que hace que cualquier objeto se convierta en string es toS. Y si nosotros queremos, lo podemos pisar, ¿sí? Entonces definimos el método toS, su método de instancia, y acá podemos devolver el string que nosotros querramos, ¿sí? El string podría ser un objeto de mi clase, supongamos, ¿sí? Cerramos todo y ahora cuando yo instancie mi clase.new y le pida el toString, que es un objeto de mi clase, y cuando lo imprima a m, va a imprimir en la salida estándar un objeto de mi clase, ¿sí? Entonces, el método toS es el que convierte cualquier objeto a string, inclusive una clase, ¿sí? Porque recuerden que todo es un objeto acá, hasta las clases. Mailén consulta, pero tu S no era para convertir a símbolo. No, ahí como Agustín dice, la forma de convertir algo a símbolo es tu sim. Y no todo responde a tu sim. Ahí ya estamos en otro terreno, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mi objeto de la clase M, si yo le digo tu sim, me va a decir error, no conozco ese método. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no está definido. La que define esa clase, ese método, perdón, es la clase string. Ahí sí, al string, mi string, si yo le digo convertite en símbolo con el método toSim, me devuelve un símbolo, ¿sí? Que es el string convertido en símbolo. ¿Sí? Hola, punto toSim, me devuelve el símbolo hola. ¿Sí? Bien. De esto que es importante, tu S lo implementa en todos los objetos porque, si mal no recuerdo, está definido en la clase Object. Y tu sim no. Tu sim, si vos querés que tu clase lo implemente, lo podés hacer. ¿Sí? Podemos implementar en mi clase tu sim y que devuelva mi clase, por ejemplo, el símbolo S. Entonces, ahora sí, si yo hago m es una nueva instancia de mi clase,
y a m le digo toSim, no va a tirar error ahora, sino que va a devolver lo que devolvió este método, el símbolo de mi clase, mi guión bajo clase. Y habías hecho otra consulta más que el ejercicio 6. Bien. Mencionaste que no todo se convierte en un símbolo. Claro, no todo es convertible en un símbolo o, perdón, eh, no todo responde al método toSim. La mayoría de las cosas no responden a toSim. Eh, Agarrar la mayoría de los objetos que se te ocurra de Ruby, por ejemplo, un número, y si yo le digo toSim, me dice que no lo conoce el método. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que no puedes convertirlo en símbolo. Yo podría abrir la clase entero y decir, bueno, los enteros se convierten en símbolos de esta manera. Le implemento el método toSim y digo que es convierto, vamos a poner el self para que sea más claro, pero es opcional acá. Convierto el entero a string y después lo convierto a símbolo. Y eso es lo que retorno. Entonces, ahora sí, si yo al 1 le digo toSim, me va a devolver el símbolo que es el string 1 convertido en símbolo. Al 199 le digo toSim y me va a devolver eso. Por ejemplo, esa podría ser una implementación nuestra y decimos, bueno, yo quiero que los símbolos los enteros se puedan convertir a símbolos y esta es la forma de convertirlos. Y bueno, ahora ya está disponible. ¿Sí? No es que no se pueda, sino que no está definido cómo se hace. Eh, Bien. Y el ejercicio 6 había dicho, consultado Mailen también. Escribí una función que expresa en palabras la hora que recibe como parámetro. Claro, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen que utilizar rangos, ¿sí? En la implementación, que es lo que les sugerimos. Pero ustedes implementan la función tiempo en palabras y le pasan un objeto de tipo time, el cual va a utilizar para poder definir qué valor de retorno tiene, ¿sí? Recuerden que cuando ponemos esto así, este es el valor de retorno de esta invocación de la función, ¿sí? Entonces, lo que tendrán que hacer es definir algo que en función de este objeto que recibe, va a tomar la decisión de armar un string y con ese string que arman lo retornan. Pero el string ese se arma de distintas maneras según justamente la hora y los minutos de ese objeto que les pasaron. Int y consulta se pueden utilizar un case, sí, está perfecto. Eh, no, no hay problema. No, no es que no somos tan puristas de los objetos. Por ahí a veces se llevan esa impresión porque la práctica arranca diciendo no uses while, for o repeat, sino usa iteradores de colecciones, pero es para que vean las distintas formas que tiene el lenguaje de iterar. Y de hecho, creo que en no sé, llevo unos 8 o 10 años, sí, casi 10 años trabajando con Ruby y si usé un iterador que sea alguno de esos una vez, fue mucho. Eh, ¿Se entiende más o menos, Maylen, el punto del ejercicio? Más o menos, claro. La idea sería, mira, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos el objeto T que había hecho de tipo tiempo, ¿no? Tipo time. Yo a ese le puedo pedir la hora, por ejemplo. A eso le puedo pedir el minuto o los minutos. No, min era. Min. Le pido la hora, le pido los minutos y con esa información ya sabes más o menos en cuál de los, o podés definir de alguna manera por qué rangos podés ir cayendo para terminar armando estos strings. Son las 10 en punto, son las 9 y media, casi son las 7, casi es quedó mal redactado ahí, 1. ¿Sí?
La clase time viene por defecto. Sí, sí, la clase time es propia del lenguaje. Pam. Esto, por ejemplo, a ver, como para tratar de hacerlo un poco más claro. Supongamos que tenemos nuestro método, ¿sí? Tiempo en palabras y recibe el tiempo. ¿Sí? Entonces, acá, como decía Inti, podemos hacer un case tiempo.hour, ¿sí? Y ahí ir definiendo los distintos rangos y decimos, bueno, cuando es 1 la hora, armamos parte del string con la 1. No sé. Cuando en los otros casos podríamos decir las y el valor tiempo.hour. Sí, entonces ahí puse un ejemplo sencillo, pero supongamos que ahora le mando tiempo en palabras y paso un objeto de ahora, dice las 14. Sí, pues está en UTC, o sea, 3 horas adelantado a nosotros. Entonces con las 14 ya es eso, pero si le mando un time new y uso los de los ejemplos de la práctica, 2021, 8, no, no, hoy es 2 de septiembre y son las 11:49, por ejemplo. Entonces dice las 11, pero si yo le digo que es la 1, dice la 1, ¿sí? Porque utilizó el case justamente ese que escribimos para tomar la decisión de qué valor retorna. El ejercicio completo va a ser más complejo que eso y por ahí requiere concatenar strings o armarlo por partes, lo que sea. Pero esa es más o menos la idea. ¿Se entiende ahí mejor? Bien, buenísimo. ¿Alguna otra consulta sobre esto que hemos visto u otra cosa? Si no, si quieren hacemos la resolución entre todos del ejercicio. Había pensado hacer el 12 y el 13, que me parecieron como sencillitos para ver. Bien, entonces, ejercicio 12, ¿sí? Dice, escribe una función en longitud que, dado un arreglo que contenga varios string cualesquiera, retorne un nuevo arreglo donde cada elemento es la longitud del string que se encuentra en esa posición del arreglo recibido como parámetro. ¿Sí? Por ejemplo, llamo a la función longitud al método longitud y le paso un arreglo de elementos, ¿sí? Esos elementos los vamos a considerar como strings y para cada uno va a tomar la longitud y la va a poner dentro de la misma posición del arreglo de retorno de la función y así iterar sobre cada uno. ¿Sí? Entonces el primer elemento tiene 4 caracteres, esa es la longitud, ahí va un 4. Este tiene 6, acá van 6, este tiene 4, acá va 4, este tiene 12 y acá tiene 12. ¿Sí? Entonces con eso lo que tenemos es el ejercicio de lo que deberíamos plantear. Entonces vamos a nuestro editor, vamos a crear un nuevo archivo. Voy a reutilizar esta parte acá, ejercicio 12.rb. Entonces tenemos que implementar esa función. Primer paso, ¿cómo hacemos? Bien, def para definir un método y el nombre y después paréntesis para los argumentos. Recuerden que si no tiene argumentos vamos a obviarlos directamente, ¿sí? En este caso sí vamos a tener argumento. Dijimos que recibe un arreglo de strings, ¿sí? Entonces acá vamos a decirle arreglo. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos la parte básica, ya nuestro
nuestro código empieza a tomar forma. Y acá donde está bueno saber cómo hacemos para probarlo, nuestro código, ¿no? Porque hasta acá nosotros lo vamos a escribir y si no tenemos estos tests, como ya hablábamos, ¿cómo hacemos para probarlo? Esto está en el video en más detalle, yo lo voy a decir por arriba, pero está en más detalle en el video de la cursada del año pasado, de los que linkeamos en YouTube, en el primero, ¿sí? Hay distintas formas de ejecutarlo, una es en IRB, ¿sí? Y otra es utilizando el comando Ruby y ejecutando nuestro archivo directamente, ¿sí? Las dos requieren distintas formas de utilizarse. Si yo lo ejecuto con Ruby, ahora no va a hacer nada porque yo no llamo a la función más allá de que la función no hace nada. Pongamos que la función imprime hola. Por más que yo lo ejecute, no va a hacer nada porque no estoy invocándola. ¿Sí? Entonces yo, si lo voy a ejecutar con el comando Ruby, acá tendría que invocarlo con algo y ahí sí va a imprimir el hola. ¿Sí? Lo que tiene esto que no es muy interactivo, lo tenemos que ejecutar cada vez. Pero para hacer pruebas rápidas, por ahí está bueno. La otra forma es con IRB. Y con IRB nosotros lo que tenemos que hacer es, si yo acá quiero ejecutar longitud con un arreglo, me va a decir que no conoce el método de longitud. Porque pues yo nunca cargué este archivo. ¿Sí? Solamente abrí una consola de IRB. Y para cargarlo ahí justamente viene el querido require que tiene Ruby, que es la forma eh, de cargar en memoria, de requerir archivos para que se interpreten y tenerlos disponibles o ejecutarlos. ¿Sí? Eh, y para eso hago un require relativo, ¿sí? Arrancando con punto barra de ejercicio 12. Fíjense que me imprimió hola, ni bien le hice el require. ¿Sí? Lo voy a hacer de vuelta. Perdón, vamos de vuelta. Abro el IRB, me adelanté al problema que vamos a tener después. Cuando el require ya me imprime el hola. ¿Por qué? Porque el archivo contiene el llamado a la función. En este caso de IRB normalmente no vamos a incluir el llamado a la función, sino que lo que vamos a hacer es solamente hacer las definiciones y encargarnos de hacer el require acá y luego sí llamar a la función con los argumentos que nosotros querramos para probar. Y ahí sí hace el hola, sí, o lo que tenga que hacer. ¿Qué pasa? Ahora yo cambio el código y dice chau. Si yo ejecuto longitud, sigue diciendo hola porque lo que yo cargué en memoria es como estaba con dice el require. Entonces, digo, me confundí, tendría que volver a cargarla. Pero cuando hago el require me dice false. Hoy me devolvió true y ahora me dice false. Y si yo vuelvo a ejecutar la función, sigue diciendo hola. ¿Qué pasa? El require no vuelve a cargar el archivo si ya lo cargó. ¿Sí? Es como una forma de evitar que haya múltiples cargas del mismo archivo cuando tal vez no sean necesarias. Entonces para eso se usa otro tipo de carga que es el load. Eh, y el load además tiene la salvedad que hay que ponerle la extensión al punto .rb del archivo. ¿Sí? Y ahora sí, longitud imprime chao. Supongamos que diga, no, me confundí. Quiero que diga hola de vuelta. Si yo ejecuto longitud, sigue diciendo chau. Si vuelvo a hacer el load, me dice true. O sea, el load carga siempre. Y si lo invoco, vuelve a decir hola. ¿Sí? Que es el código como está ahora. Una pequeña salvedad. El load lo van a usar únicamente para hacer pruebas. ¿Sí? Cuando estén en la consola. Cuando tengan que incluir archivos, requerir archivos, incorporar archivos, importar archivos, como quieran llamarlo, dentro de un proyecto que estén haciendo, siempre se usa require. ¿Sí? O require relative, que es una variante, pero digamos, siempre con los que son del lado de require, no del lado de load. Porque esto para usarse realmente es súper imperformante y no es seguro porque puede ser que carguemos más de una vez el mismo archivo y nos pueda traer problemas. Terminado ese tema del dato de color, volvemos a la implementación del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que devolver un arreglo con las longitudes de cada uno de los strings que tiene esa variable que recibimos que se llama arreglo. ¿Sí? Si vamos a devolver un arreglo, por ahí lo primero que uno piensa es, bueno, decimos la salida de esto va a ser un arreglo. ¿Sí? Y nos aseguramos que esto devuelva
se devuelve al final. Acá en el medio nos falta implementar cómo. ¿Sí? Ahí Mailen dice con un each, ¿sí? Está muy bien. Entonces, justamente, iteramos sobre qué, sobre cada uno de los elementos de arreglo, ¿sí? O sea que arreglo, que es la colección, le decimos sobre cada uno de estos elementos, hace esto. Recuerden que esta es la sintaxis para un bloque multilínea o un bloque do-end de Ruby, ¿sí? También podría usar las llaves dependiendo del estilo de código que quiera utilizar o de la legibilidad que vaya a tener. Pero en sí son prácticamente equivalentes. Y en el do, acá lo que está entre los pipes, entre las barritas verticales, va a ser el nombre de la variable que va a tomar el valor de cada uno de los elementos del arreglo, ¿sí? Así que vamos a poner la string con minúscula. Y en string tenemos disponible el string que queremos utilizar para calcularle la longitud. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo calcular la longitud de un string? Size o length. Eterna discusión. Lo más divertido de length es que nunca le pego a la primera vez como lo escribo, así que probablemente vaya por size. Eh, pero bueno, el caso es lo mismo. Con este código así como está, ¿qué va a retornar? Y no me digan por qué. Primero díganme qué va a retornar. Si yo hago el load de la función y lo vamos a llamar con A, B, C, D y todo eso. Un arreglo vacío. Un solo valor. El último. Vamos teniendo distintas opciones, me gusta. Maylina es una muy buena pregunta. Para retornar no se usa return. Pablo también pregunta, ¿no van return en la línea 6 acá? Bueno, primero, vamos a ver qué retorna. Y ahora charlamos por qué. Retornó un arreglo vacío. O sea, algo retornó y retornó, sospecho que justamente lo que asignamos en salida. Vamos a hacer una prueba. Si le meto un 1 ahí, como para probar a ver si es eso lo que me está retornando, lo vuelvo a cargar y lo ejecuto, ¡pum! Me devuelve ese 1. Entonces, ¿qué está pasando? Acá está, en la línea 6, como decían, justamente el valor de retorno de la función. ¿Qué es esto? Ok, ¿por qué es esto? Esto sería lo mismo que yo meterle un retorno acá. ¿Sí? Vuelvo a cargar, lo ejecuto y sigo teniendo el arreglo vacío como valor de retorno. ¿Sí? ¿Qué pasa? En Ruby, cualquier bloque, no solo funciones o métodos, como quieran llamarlo, sino cualquier bloque, esto es un bloque también, va a tener como valor de retorno la última línea que se interprete dentro del bloque. Eso lo podemos cortar nosotros en caso que necesitemos hacer un cambio de flujo y hacer un return en algún punto, pero si no, todo bloque va a tener como de retorno la última expresión que se interprete, el valor de retorno de la última expresión que se interprete. Entonces, si yo hago esto, declaro una variable, hago algo y después referencio esa variable, esta es la última línea que se interpreta, por ende el valor de retorno de esta línea, que es la referenciación a la variable, es lo que se retorna. Voy avanzando a poquito. Tengo un montón de cosas en el chat, pero lo que dicen es nunca se modifica salida, no se le agrega nada, así que obviamente no va a devolver otra cosa. Perfecto. ¿Cómo le agrego un elemento, un arreglo? Acá, a salida. Valentín bien dice con el menor menor, ¿sí? También van a verlo como push, ¿sí?
Pero a mí me gusta más esta que el push, así que vamos a ir por esta porque soy un poco democrático en estas cosas. Y ahora sí, nosotros declaramos la variable, en todo el arreglo la modificamos y luego retornamos su valor. Lo cargo de vuelta, lo ejecuto y ahora sí nos devuelve 1 por el 1, 4 por el de 4 caracteres y este sospecho que tenemos 31, así que debe estar bien, ¿sí? Salvo que Ruby no haya aprendido a contar. Ahora, ¿esto es una solución correcta? Sí lo es. ¿Es la más adecuada? Tal vez no. Y si fuera con retorno salida, sí, vamos a probarlo igual. Le agrego un retorno salida acá. Vamos a la consola, vuelvo a cargar, lo ejecuto y retorna exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Eh, lo que les decía, ¿esta es una solución correcta? Sí. ¿Es adecuada? Sí. ¿Utiliza bien el lenguaje? Sí. Tal vez no de la mejor forma, es una forma lo que se llamaría subóptima. Y ahí es donde entra en juego lo que estaba diciendo Inti hace un rato. En lugar de un each y tener una variable afuera que es un arreglo y dentro del each ir agregando los elementos al arreglo, exactamente como dice Valentín, reinventar la rueda, justamente eso es el map, o, ¿sí? El map o el collect, ¿sí? Se suele usar más map que collect, si bien los que han cursado objetos, que creo que son todos o todas, eh, han visto el collect. En Ruby se usa más el map, pero es lo mismo, es un alias uno del otro. Acá, ¿qué hacemos? Iteramos sobre el objeto, mapeando los valores, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es retornar en el bloque, justamente. Yo acá tendría que hacer un return, básicamente, pero lo obvio porque es lo último, lo único, de hecho, que se va a ejecutar en el bloque. Y con eso tengo un arreglo que va a contener lo que yo espero. Por ende, salida podría asignarse acá. Esta línea se iría. Y esta línea, si ahora la dejo, vamos a ir modificándola de a poco, pero vuelvo a cargar, lo ejecuto. Fíjense que el resultado es el mismo, ¿sí? 1,431. Pero en realidad, si pensamos, ahora vamos sobre el map, pero si pensamos un poco, lo que estamos haciendo es retornar lo que retornó esta línea anterior, porque yo me guardo lo que retorna el map y después lo fuerzo a que lo retorne acá. Si yo saco esta línea, voy a estar retornando todavía lo que retorna el map, porque se lo asigno a salida y esto es el retorno de una asignación, es el valor que se le asigna. Por ende, como es lo último que se va a ejecutar dentro de la función, ese va a ser el valor de retorno de la función. Vuelvo a cargar, lo ejecuto, el resultado es el mismo. Y también, si lo miramos un poco, esta variable salida ya no tiene sentido. Porque, claro, sobra la asignación. Si no la voy a usar para nada, es una variable sin utilizar, no tiene sentido. Borramos la asignación, vuelvo a cargar, vuelvo a ejecutar, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el valor de retorno o el resultado de la expresión esta es lo que va a retornar toda la función. Mailén había consultado qué es lo que hace el map exactamente. El map o collect itera sobre una colección y ejecuta el bloque como el each para cada uno de los elementos, pero con la diferencia de que el valor de retorno de ese bloque es lo que va a emitir o a devolver en la posición sobre la que está iterando. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, vamos a hacerlo en la consola abajo. Yo tengo 1, 2 y 3, ¿no? Esto es una colección. Vamos a guardarla, la colección. Y supongamos que yo sobre esa colección hago un each, ¿sí? Elemento y no sé, imprimo cada uno de los elementos. O le sumo uno. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más con sentido. Le sumo uno a cada uno de los elementos. ¿Qué retornó eso? ¿Retornó los valores modificados? No. ¿Retornó otro arreglo con los valores actualizados? No.
C sigue teniendo los mismos valores, sí. O sea, ¿qué hizo? Nada, en realidad, porque esto no modifica nada. El each, el valor de retorno del each, lo que va a hacer es justamente el receptor del mensaje, es decir, la colección sobre la que itere. Ahora, si yo el mismo bloque lo cambio y en lugar de un each hago un map, el valor de retorno ahora sí es los elementos sumándole un número, ¿sí? Pero C sigue siendo igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Lucas, el map retorna un nuevo arreglo, es decir, te genera otra cosa distinta en memoria. Y tenemos una variante que es el map con signo de admiración o con bang, como se llama, que este sí modifica al receptor. Ahora C tiene los valores modificados, ¿sí? Si yo lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a incrementar en 1 a todos y el valor queda modificado, ¿sí? Pero en la variante sin el bang, que es la que normalmente se va a utilizar, no se modifica al receptor, ¿sí? Simplemente genera un nuevo arreglo, siempre devuelve un arreglo con otros elementos. ¿Qué pasa si la colección no tiene elementos? Por colección puede ser un hash también, ¿eh? O cualquier cosa que responda a each, básicamente. En el caso de los hashes se itera con key value. Supongamos que acá devuelvo, no sé, key. Quiero quedarme con las claves. Hay otra forma de hacerlo mejor que esto, pero supongamos que es eso. Quiero quedarme con las claves de un hash. Si no tiene nada sobre qué iterar, ese es un hash vacío, me devuelve un arreglo vacío. ¿Sí? Eh, bien. Ahora sí, volviendo acá a esta implementación. Otra cosita más que les quería decir, esto ahí sí sería como la opción óptima en términos de cómo se utilizan los elementos del lenguaje, pero inclusive se puede simplificar la sintaxis o la redacción del ejercicio. Esto sé que lo vieron con Cristian, no sé si lo llegó a explicar los motivos, no me voy a poner a explicarlo ahora, porque creo que es un tema más de la teoría, pero con cuando queremos iterar sobre algo y necesitamos armar un bloque que lo único que hace es mandarle un mensaje, o sea, llamar un método sobre el objeto sobre el que se itera, que es siempre el mismo y nada más, se puede expresar lo mismo de esta manera. ¿Sí? Con un ampersand y el símbolo, que es el nombre del método que yo quiero llamar. Y esto convierte todo esto en un bloque, en un proc, que termina llamando el método size en cada uno de los elementos sobre los que itera. ¿Sí? Voy a comentar esto. Vamos a hacer el load de vuelta. Ejecuto longitud otra vez. Y fíjense que el valor de retorno sigue siendo el mismo. Y para que me crean, vamos a escribir mal el método. Van a ver que ahora me va a decir que no conoce el método sizes sobre, si lo recargo. Bueno, si lo recargo dije. ¿Sí? Me dice que no conoce el método sizes para el string A, que es el primer elemento. El ampersand, este es una forma, una sintaxis, de una propiedad de la sintaxis de Ruby, mejor dicho, una forma de escribirlo que convierte este símbolo de la derecha en un bloque como este que estaba acá arriba. Vamos a escribirlo bien ahora de vuelta. Es, digamos, esta construcción, que no le gusta, es como A, el símbolo size, decirle tu proc. No es un índice, es una expresión del lenguaje que hace que esto me devuelva un bloque como este. ¿Sí? Esperen que lo descomento. Esta expresión que está acá adentro es lo mismo que devolver como un bloque que itera sobre una variable x, no importa, y a esa variable x le manda el método que es el símbolo. El método que se llama como el símbolo. ¿Sí?
Esa es la construcción. Esto lo vieron con Cristian. No me quiero meter en esa parte, pero es otra forma más reducida de escribir exactamente lo mismo. Eso es lo que les quería decir. Claro, funciona como esto que hice acá abajo. ¿Sí? Al símbolo size le llamamos el método toProc y fíjense que hasta acá aparece en la forma de expresarse, ¿sí? En el toString del proc funciona así. Lo expresa así, perdón. ¿Sí? Los procs y las lambda los van a ver más adelante con Cristian, por eso no me quiero adelantar. Pero créanme, por ahora les sirve con saber que eso es, esto de acá es exactamente equivalente a esto de acá arriba. Por ende, nuestra solución podría llegar a ser eso y listo. Y esto, obviamente, supongamos que nuestro ejercicio se extiende y dicen, bueno, además quiero que las longitudes me las devuelvas ordenadas, ¿sí? De mayor a menor, o de menor a mayor, no importa. Entonces a esto yo le podría hacer un sort. ¿Por qué? Porque el valor de retorno del map es un arreglo y el arreglo responde a sort. Entonces, de esa forma, justo en este me va a quedar... Esperen que recargo. Recargo y vamos a hacer que no queden ordenadas, si no, no me va a creer nadie. Fíjense que este ahora tiene 10 caracteres y cuando lo retorna, como le mandé un sort al valor de retorno de esto, el valor de retorno de toda la función va a ser todo esto, porque le concatené esa otra operación, y me devuelve 4, 10, 31. ¿Sí? Ya no respeta el enunciado original, digamos, pero para que vean que se pueden ir concatenando las cosas. Y esto mismo también se puede hacer en la escritura como bloque. Esperen que lo tengo por acá. Esto de abajo es equivalente a, luego del end, hacer un punto sort. Ahí se lee medio raro la sintaxis, pero créanme que con el tiempo uno se va a acostumbrar. Ese tipo de cosas por ahí se leen más fácil cuando lo hacemos con la sintaxis de llaves. ¿Sí? Que quedaría así. Ahí queda más claro que el map recibe esto y después el sort es sobre el final del coso. Pero estas tres formas serían para escribir lo mismo. Y serían totalmente equivalentes. El return no se utiliza porque está implícito. La última línea que se interprete de cualquier bloque va a ser el valor de retorno de ese bloque. Por ejemplo, acá de todo esto, la única que se retornaría es esta opción. ¿Sí? Supongamos le saco el sort. Todo esto se va a ejecutar, pero los valores van a caer en el olvido y esta es la única que se va a realmente retornar. ¿Sí? Vamos a recargar. Fíjense que a esta última le saqué el sort. Y cuando lo ejecuto, ahora el 10 está primero, no viene en ordenado, sino que el 10 está primero. Porque esta es la única que se retornó. Las otras se ejecutaron, pero no generaron ningún efecto lateral. Bien, entonces, esta sería la resolución para el ejercicio 12, la más sencillo resumida. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda más con este ejercicio? Bien. Y nos quedaba después el ejercicio, les dije el 13. Escribí una función que se llama listar, ¿sí? Que recibe un hash y retorna un string con los pares de clave-valor. Cuando hablamos de clave-valor, esta es la clave, este es el valor del hash, formateados en una lista ordenada en texto plano, ¿sí? Más o menos la idea es que tenemos que tener una lista que vaya teniendo el numerito y que queden con salto de línea. Me voy a copiar esto de acá para que vean más o menos en consola cómo quedaría impreso eso. La idea sería esta, ¿no? Queda una lista como numerada y es clave, dos puntos, espacio, valor. Eh, vamos a hacer otro archivo, ejercicio 13.
Y acá, obviamente, no les voy a preguntar nuevamente cómo hago para definir la función, pero en esta se llamaba listar y recibe un hash. ¿Sí? Hasta ahí, vamos a sacarlo. Hasta ahí todo divino. Vamos a copiarnos esto para probarlo. Voy haciendo el load y escucho ofertas de cómo arrancamos esto. Bien, hay que recorrer cada par. Generar un mini string agregándolo a un string a retornar. Está muy bien. O sea que tendríamos un string de retorno que arranca vacío. ¿Sí? Vamos a retornar ese string. Ahí Valentina agrega, necesitamos también un contador. ¿Sí? Que arranque en 1, supongamos. Y después itero, dijimos. ¿Con qué itero? Hash, sí, un hash es un diccionario, digamos. Esa es la estructura. Un objeto en JavaScript también. Es una estructura de clave-valor. Bien, ahí nos dicen con un each. ¿Sí? Entonces tengo un string que voy a usar para retornar, un índice que voy a usar para formar parte del string, pues necesitamos ir contando las líneas. Itero sobre esto, dentro de cada iteración, en este caso fíjense que pongo dos variables de iteración, ¿sí? La clave y el valor, porque así es como se itera sobre la estructura. Y finalmente, por ahora no hacemos nada, finalmente retorno el string que por ahora está vacío. Bien, ahora nos falta la parte divertida. Primero, vamos a arrancar por la base. ¿Cómo hago para ir agregándole al string que tengo? Yo sé que le quiero ir agregando algo a ese string. Por lo que vimos hoy en nuestro ejemplo, va a ser algo salto de línea, algo salto de línea, ¿sí? Entonces, bien, tengo distintas opciones. Primero, ahí supongamos que quiero ir agregándole el index por ahora, ¿sí? Y ahí me copio un poco de lo que dice Valentín, es con esto, recuerden que es la interpolación. Si yo pongo comillas simples acá, no hay interpolación. Si pongo comillas dobles, sí hay interpolación, ¿sí? Esta es la sintaxis para interpolar valores en Ruby dentro de un string. Acá adentro puede ir cualquier cosa, ¿sí? Puede ir una expresión, no es necesariamente solo una variable o un método lo que tiene que ir. Bien, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué va a retornar esto? El salto de línea, perdón. Sí. Yo voy a ejecutar esta función. ¿Qué va a retornar para este caso? Números. 4, siempre uno. Estamos de acuerdo que son números, bien. En eso estamos bárbaros. Siempre uno. Siempre uno, pero ¿cuántas veces?
4 veces 1. Pues tengo 4 elementos. O sea que me debe devolver 4 veces el 1. ¿Estamos seguros? ¿Seguras? Vamos a probarlo. Un solo 1. Exacto, uno solo. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, como ven, Valentín se corrigió a sí mismo. Acá estamos pisando siempre el valor de string, por ende, en realidad lo que está retornando es el resultado de la última iteración. ¿Sí? Pero ¿por qué dice 1 y no dice 4? Porque index nunca se modifica. Falta hacer el incremento de index. Entonces, suponiendo que nos vamos dando cuenta de todas estas cosas, digamos, primero, el incremento de index lo tendríamos que hacer. ¿Sí? Index más igual 1. Y acá adentro, en vez de hacer el igual, sería también o un más igual o como hacíamos hoy con el arreglo, ¿sí? Una forma de concatenar strings también es con el menor menor. ¿Sí? Vamos a usar más igual como para que quede todo utilizando la misma sintaxis, si quieren. Entonces vuelvo a cargar y ahora sí debería devolverme. Vamos a hacer un puts de esto, así se ve más claro. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, el resto ya es más sencillo. Le agrego el punto, interpolo la clave, le agrego los dos puntos, interpolo el espacio y interpolo valor. ¿Sí? Que esto ya lo había puesto Valentín. Recargo, dije. Y lo imprimo y ahora sí. Con esto ya estamos cumpliendo exactamente con lo que nos pide el enunciado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bárbaro. De nuevo, ¿es una solución correcta? Sí. ¿Es una solución óptima? Y más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Yo veo que hay un patrón acá, junto con la solución anterior. ¿Cuál sería? String. String acá para retornarlo. Y acá tenemos un each que lo que hace es modificar. Lo que me interesa a mí del each es modificar este string y finalmente retornarlo. Entonces medio que termina siendo raro este each. Porque si estoy iterando para en realidad solo modificar un objeto que ya tengo y retornar el resultado de todo eso, puede ser que no sea la digamos, la operación más adecuada. Además del each y del map que ya vimos, también tenemos otro iterador que lo que hace es toma un valor inicial y después le va agregando cosas a ese elemento. ¿Se acuerda alguien cuál es? Reduce, me gusta. Times es para hacer como un for, tantas veces. 4.times y un bloque. Es un iterador que solo hace eso, tantas veces como le digas, repite algo. El reduce recibe, en este caso, o sea, se llama también sobre una colección, reduce o me gusta más porque se utiliza más en Ruby inject, pero es lo mismo, son aliases también. Este inject es lo mismo que este reduce, ¿sí? Recibe valor inicial, ¿sí? Y después nos permite a nosotros iterar y a su vez nos dice, nos va pasando el valor de retorno. ¿Qué es el valor de retorno? Es justamente al principio el valor inicial y después es lo que va retornando cada una de las vueltas del iterador, ¿sí? O sea, el valor en retorno para cualquier iteración va a ser el valor de retorno de la anterior o valor inicial si es el caso de si es la primera iteración. El acumulador también, ¿sí? Acumulador me gusta más, es verdad. Acumulador, gracias. Entonces,
Acá nos cambia una pavada, pero nos cambia un poquito la sintaxis. Si mal no recuerdo, hay que agregar paréntesis acá para que en el hash se pueda iterar sobre estos dos valores, ¿sí? En el hash. Si fuese un arreglo y tengo un solo elemento para iterar, va derecho. Bien, entonces, el acumulador, ¿qué va a ser? O mejor dicho, valor inicial, ¿qué va a ser? Si nosotros estamos trabajando siempre con string, y string arranca como un string vacío porque después le vamos concatenando cosas, ¿cuál sería el valor inicial que tenemos que poner acá? El string vacío, perfecto. ¿Sí? Así comenzamos. Con esto ya, ¿qué hacemos? Elimino este string de acá, elimino este string de acá. ¿Por qué? Porque el inject me va a retornar lo que contenga acumulador después de la última iteración. O sea que nos va a devolver todo lo que nosotros queríamos devolver ya acumulado, ¿sí? En esa variable. Em, entonces, nosotros lo que tenemos ahí es, para cada iteración, ahora tenemos que trabajar sobre esta variable acumulador, que va a ser la que contenga los strings. Pero más o menos parecido, hacemos un más igual, ¿sí? A esa acumulador. De hecho, vamos a hacerlo mejor. Esta acumulador reemplaza la variable string que teníamos antes y ya está. ¿Sí? Va primero. Ah, gracias. Siempre me olvido el orden de los parámetros. Me lo confundo con el each with object. Bien, gracias Lucas. Entonces, en vez de string tenemos acumulador. Acumulador va guardando los valores y recuerden, acumulador va a tomar siempre el valor resultado de la vuelta anterior del iterador o el valor inicial para el principio. ¿Cómo creen que va a resultar acá? ¿Deberíamos tener el mismo resultado? Tengo un cálculo que si ya ni se la juegan, no me tienen fe. Bien, bueno, ahí tenemos algunos sí. No sé si es un sí a que no me tienen fe o un sí a que se la juegan, pero bueno, bien, ahí va. Eh, ¿Qué pasa? ¿Anda o no anda? Error. Me parece que no sé si te conviene jugártela, Javier, ¿eh? Em, ¿Qué pasa acá? Me dice, el string no puede convertirse o can't be coerced into integer. O sea, el string no puede convertirse en un entero. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso? Bueno, vamos viendo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Vamos a revisar el código. Algo no quedó bien. Arranco, arranco con el valor inicial. ¿Sí? Es un string. Acumulador inicialmente tiene el valor del string. Ejecuta. En acumulador agrego index, ¿sí? Que vale 1, y la clave, el valor, armo el string y se lo concateno. Perfecto. Acumulador ahora contendría todo esto. Después incrementa index en 1 y da la vuelta. ¿Qué pacho? Cuando dio la vuelta, esta fue la última, esto viene atado a lo que veníamos hablando antes. Esta fue la última línea que se ejecutó dentro del bloque. Por ende, ¿cuál es el valor de retorno del bloque? En la primera iteración. 2. Exacto, porque index vale 1, lo incremento en 1, 2, y el valor de esto es el retorno del bloque. ¿Qué pasó? Siguiente iteración. Acumulador, ¿qué valor tiene? No importa lo que yo le asigne acá. Tiene el valor de retorno del bloque en la iteración anterior. Por ende, acumulador acá va a tener un 2. Cuando viene y hace 2 más igual un string, no sabe cómo convertirlo.
Está tratando de sumarle un string a un entero o de concatenar un entero y un string. Ahí es donde se nos rompió. Entonces, lo que dice int es una buena opción. Damos vuelta al orden de las operaciones. Index más igual 1 al principio, por ende index tiene que arrancar inicializado en 0. ¿Sí? Sumamos primero, después el valor de retorno es esta línea. Y como estamos hablando que es el valor de retorno, ni siquiera sería necesario que esto sea una asignación. Porque no importa lo que yo asigne en acumulador. Ahora vamos y lo repaso otra vez. No importa qué es lo que yo asigne en acumulador, lo que acumulador va a tomar es el valor de retorno de la última vuelta del iterador. Por ende, poner acá una asignación o no ponerla, ¿no?, es lo mismo. Y ayuda a que no esté la asignación a que quede claro que no estamos modificando el valor de acumulador porque no lo podemos hacer. Vuelvo hacia atrás. Cuando nosotros teníamos el código así antes, que fue la ejecución esta de acá abajo, el código, recordá que en cada iteración acumulador va a tener, en la primera va a tener el valor inicial que le damos acá, el string vacío. Se ejecuta el bloque, cuando se ejecuta el bloque, acumulador en la iteración 2, o sea en la segunda vuelta, va a tomar como valor no el valor inicial, sino el valor de retorno que tuvo el bloque del iterador en la vuelta anterior, o sea en la iteración 1. ¿Sí? Supongamos que acá tengo la iteración 1, el valor de retorno del bloque, ¿cuál era? Dijimos 2. ¿Por qué? Porque la última línea del bloque que se ejecuta es esta. ¿Sí? Entonces, en la iteración 1 tenemos acumulador es igual a string vacío, que es el valor inicial. En la iteración 2, acumulador esto lo voy a borrar, va a tomar como valor lo que retornó la iteración anterior. O sea que va a tener un 2 acá. Entonces, cuando empiece a ejecutarse, ¿qué hace? Acumulador, o sea 2, más igual, ¿sí? Lo que estamos diciendo es 2 más, más igual todo esto, ¿sí? Con los reemplazos que se considere, pero con esto que estamos haciendo, tengo un entero y le quiero sumar un string. No puedo, no sabe cómo hacerlo Ruby. O, digamos, nos quedó algo mal ahí. ¿Por qué nos quedó algo mal? Porque acumulador tomó el valor de retorno del bloque en la iteración anterior. ¿Se entiende? Entonces la solución que propusieron es cambiar el orden de las sentencias dentro del bloque, cambiar esto porque la suma ahora va a ser antes de que se imprima o de que se concatene, por ende necesitamos que sea 1 para el principio, por eso tiene que arrancar en 0. Pero con eso, ahora sí, acumulador, vamos a sacarle igual para que no confunda, acumulador en la primera iteración sigue teniendo este valor inicial, pero al terminar va a tener el resultado de hacer string vacío más el string con todo lo concatenado según los primeros elementos, ¿sí? 1 punto y todo lo demás, y el salto de línea. Entonces, en la iteración 2, ahora sí, el valor que esto es lo mismo que esto, ¿no? El valor que va a tener acumulador en la iteración 2 es el resultado de la iteración anterior, que es un string, y por ende ahora el resultado de esta iteración va a ser 1 más lo mismo, pero con un 2 y los valores del segundo grupo de clave valor. ¿Se entiende ahora? Buenísimo. Entonces ahora sí, volvemos a cargarlo. Pero si yo dejo banana en cualquier lado, me voy a resbalar. Bien. Vuelvo a cargarlo. Imprimo listar y ahora sí el resultado volvemos a tener lo mismo. ¿Sí? Está un poquito más lindo. No es el código más elegante que he escrito en mi vida, pero ya estamos en opciones un poquito más lindas. ¿Sí? Otras opciones pueden ser, por ejemplo, al hash.
lo mapeo, ¿sí? Es decir, lo convierto en, vamos a hacerlo multilínea, y tengo clave valor. Hago que cada par de clave valor del hash, ¿sí? Se convierta en algo, vamos a dejar el índice por afuera por ahora, se convierta en un arreglo, ¿sí? Que contenga estos elementos, ¿sí? Vamos, voy a comentar esto para que no se me confundan. Quiero que presten atención a esta parte nomás, ¿sí? ¿Esto qué va a retornar? Va a retornar un string. No. Bien, ¿qué es lo que me va a retornar? Un arreglo, ¿sí? Porque esto lo vimos hoy. El hash mapea a un arreglo. El arreglo va a tener los strings. Vamos de vuelta acá. Vuelvo a cargar. Le voy a sacar el puts ahora para que se vea el tipo de retorno. ¿Sí? Fíjense que más allá del índice, nos devuelve un arreglo con todos los elementos y saltos de línea. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es a este valor de retorno, ¿sí? Podríamos hacer un join, el arreglo, vamos a hacerlo acá, un arreglo, los arreglos, perdón, tienen un método join que une los elementos como si fuesen strings, y nosotros inclusive le podemos decir el pegamento que se llama, ¿sí? Que string utiliza en el medio para unirlos. Fíjense que tengo A, B y C, le digo join y le paso. Si no le paso nada, me los une sin ningún carácter de por medio. Y si le paso algún string, utiliza ese string entre cada par de elementos para unirlos, ¿sí? Pero es la forma de llegar de un arreglo a un string con esto. ¿Sí? Exacto. Y Jerónimo lo que dice, ya ni lerdo ni perezoso, que le podemos pasar el salto de línea como unión. ¿Sí? Entonces yo hago un puts de eso, aparecen con salto de línea. Entonces por acá yo podría hacer el join con un salto de línea, saco el salto de línea acá, o puedo dejar el salto de línea dentro y hago el join sin nada. ¿Sí? Pero sea cual fuera de las dos, yo prefiero siempre que quede claro cómo los unimos. ¿Sí? Y con eso tenemos algo similar, tal vez un poquito más clara inclusive. Hago el listar. Fíjense que ahora sí me devuelve un string ya unido con los saltos de línea. Si hago un puts, estamos casi en lo mismo y lo que nos falta es el índice. Si yo meto el índice, podría ponerlo como hicimos en el caso anterior. ¿Sí? Arrancar con un index 0 acá. Hacer index más igual 1 acá. Y interpolarlo ahí en el medio. ¿Sí? Hice exactamente lo mismo que hacíamos antes. Cargo el archivo, imprimo la función y tengo el mismo resultado. O en otros casos, no me voy a meter ahora porque ya es más complejo, pero tenemos como formas de decirle, por ejemplo acá, que tenga índice y el índice se nos pasa como un tercer elemento acá. No me voy a meter en eso, pero más o menos lo que les quería mostrar es que hay distintas formas. Podemos usar el inject para ir agregándolo en un objeto acumulador. Hay alternativas como generar un objeto intermedio que podría ser un arreglo y finalmente sobre ese valor de retorno trabajar y unirlo y convertirlo en el string que queríamos. ¿Sí? Sí, el incremento es feito. Pero bueno, son distintas formas de ir probándolo y haciéndolo, digamos, para que quede lindo. Si mal no recuerdo ahora, la sintaxis, el withIndex hace así. Nos agrega la variable index acá, que está en 0. Y si hacemos index más 1, tenemos para el primer caso ya un 1. Ahí está. ¿Sí? Para que me crean que lo hice, vamos a hacerle que arranque en 21. ¿Sí? Y ahí quedó todo más o menos en una sola
casi en una sola línea, les diría. ¿Sí? Eh, con esto, ¿qué quiero decir? El lenguaje tiene muchísima versatilidad, se vende solo. Cuando uno empieza a hacer estas cosas, te das cuenta de que tenés un montón de posibilidades para hacer y expresividad para resolver las cosas. Y, y no hay una sola solución correcta, y acá es donde iba. No hay una sola solución correcta, ni una es mejor que la otra en líneas generales, ¿sí? Tenemos algunas más expresivas. Estas, fíjense que por ahí terminan siendo menos procedurales, si quieren. Pero también es más difícil de entender qué es lo que está pasando a simple vista en esta. ¿Sí? Si yo agarro esta de acá antes, esto es mucho por ahí más entendible, sobre todo cuando uno está arrancando con el lenguaje. E inclusive, si volvíamos, ahora la perdí, pero si volvíamos a la opción de Lich, la opción de Lich era más legible todavía desde un punto de vista procedural. ¿Sí? Teníamos un string, hacíamos el each, no hay una variable acumulador que aparece mágicamente. Este tipo de cosas ayudan a que al principio el lenguaje sea más fácil de entender y uno después le va agregando al final estas pequeñas frutillitas que se pueden ver como para mejorarlo, para hacerlo un poquito más lindo, digamos. Pero en sí hay muchas posibilidades dentro del lenguaje, ninguna está mal. Hay algunas que son mejores que otras en términos de performance, ponele, pero no les exigimos que ya nos caigan con este tipo de soluciones, sino que se acepta cualquiera de las tres. Y de hecho está bueno siempre ver de qué otra forma lo puede implementar alguien más, como para tratar de aprender este tipo de cosas y ver que por ahí el iterador adecuado, eso sí es importante, el iterador adecuado no es el que yo estaba usando, sino que hay otro que es más concreto por lo que yo necesito, por ahí. Pero depende de cada ejercicio, cada situación que se encuentre. En fin, he divagado mucho hoy, perdón. Después nos quedan unos 15 minutos para si quieren hacer alguna consulta más. Eh, si quieren hablar y o presentarse, Damián o Lucas, son bienvenidos. Eh, y yo he pasado un poquito de agua. Lo escribo por acá. Claro. Ahí es para que yo lo escribo por acá. Oh. Estas son de las cosas que uno puede hacer, pero que ya tenés que tener un posgrado en física cuántica para entenderlo. Bien. No sé si agradecerte el aporte, Lucas, por los chicos van a tener pesadillas, pero gracias igual. Sí, acaban de colgar la materia un par. Eh, más o menos. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? Mailén consulta si se puede consultar en el foro por algún ejercicio. Sí, seguro.
No vi la pregunta de Inti, perdón. Ahí contestando a la consulta de Inti, el repositorio de prácticas que les mostré hoy, ¿dónde estaba? Bueno, lo perdí. Este. Este repositorio de acá es donde está el fuente nuestro, digamos, no, eso no es que lo tienen que tener, ni bajar, ni nada. Es simplemente está disponible si lo quieren chusmear. Pero las prácticas que se generan de acá, que de hecho las pueden descargar de acá mismo, sí, acá están los zip. Estas prácticas son las que después colgamos en el Moodle acá. Y la versión que tienen que tomar como la correcta o la actual es lo que ven acá en el Moodle. Así que no se preocupen por eso. Siempre son bienvenidos y bienvenidas en caso que, por ejemplo, haya algún ejercicio que tenga un error de tipeo, que haya algo que no esté claro, lo que sea. Si quieren mandar en el repositorio este, pueden decir, bueno, acá están las fuentes de las prácticas, van a ver que es súper directo. Están en Markdown. Si dicen, no sé, por ejemplo, acá hay un error de tipeo en esto, pueden editar el archivo ustedes mismos y nos mandan un pull request. Y con el pull request nosotros pues lo podemos corregir y publicar la nueva versión. Por ejemplo, a mí se me había escapado un detalle, este que dice cursado 2019. Supongamos que quieren actualizarlo a cursado 2021, pueden editar, se clona el repo o lo hacen desde GitHub mismo, actualizan, cambian 2019 por 2021 y nos mandan un pull request y nosotros felices. Igual que acá. Bien, nos quedan 10 minutitos. Si tienen consultas, seguimos. Si no, ya vamos cerrando la sala. Por lo pronto, igual voy a cortar ya las grabaciones.